Periodistas Unidos presentan El Cartero llama a... Un espacio de libre conversación con los periodistas Roberto Mario Gax y Ernesto Olivares Perque, con un invitado sorpresa. Hoy es llamado por el cartero. Conversemos con él. ¿Qué tal, amigos del mundo virtual? El cartero llama a el doctor Pedemonte nuevamente, con quien ya estuvimos alguna vez, pero hoy vamos a hablar sobre el lanzamiento de su segundo libro. Aquí lo tenéis. El segundo libro, cuyo lanzamiento se realizó en la sede de la Fundación Jorge Caplán en Viña del Mar, y a la cual asistió Roberto Mario, quien tomó su bólido Nissan desde Santiago, partió a Viña, puso encima del auto, adentro del auto, quiero decir, al Humberto Chita Cruz. Ahora ustedes se preguntarán por qué Humberto Chita Cruz, qué tiene que ver con el doctor Pedemonte. Lo van a saber más adelante con el material que les vamos a dar a conocer. ¿Qué tal, Roberto Mario Gas? ¿Cómo está? ¿Qué tal, Ernesto? Sí, fue una ceremonia muy solemne, con mucha gente importante de la quinta región. Estuvo presente la Catherine Soto, que es la decano de la Facultad de Medicina de la Universidad de Valparaíso. Estuvo el senador Ricardo Lagos Weber. Estuvo el diputado Martín Lago Martino. Y estuvieron el doctor Esteban Aranguis, que es el director del área de cardiología del Gustavo Frick. Y junto a ello estuvo como invitado especial Humberto Cruz, como decía bien Ernesto, y la señora Elenia Bus. ¿Quién es Elena Bus? Es una mujer chilena de 88 años de edad, campeona panamericana y sudamericana de natación, estilo libre. Ahora va por repetir ambos títulos nuevamente. Y Humberto Cruz, con 82 años. ¿Y por qué ellos? Porque ellos para el área de cardiología son el sinónimo del cuidado que debe tener toda persona. A la edad que ellos llegaron y siguen haciendo todavía deporte, es un ejemplo cómo se debe cuidar uno su corazón y llegar sin problema a esta instancia. ¿Qué tal? Además, llegaron la gente del deporte. Bueno, la gente del deporte también estuvo presente. Por ahí apareció un conocido suyo, Jorge Garcés. Ah, Jorge Garcés, a quien un colega nuestro apodó como el Peineta. El Peineta, claro. Claro, el colega Isla de la Cuarta. Y varios otros médicos, el doctor Mena, toda esa gente participó, y también estuvo un representante porteño del pueblo porteño, don Luis Valladares, un amigo de El Cartero Llama A. Es un permanente auditor de nuestro programa. Ese fue el marco. El doctor se dirigió a todos los asistentes, dando las gracias a todos a quienes han hecho posible el libro y la atención de la población chilena durante la época más dura del COVID-19. ¿Qué tal? Eso fue más o menos a grandes rasgos. Y lo particular es que el centro de la reunión era Humberto Cruz, y lo entrevistó, ¿sabe usted? Lo entrevistó el vicepresidente, el doctor y cardiólogo Ernesto Aranguis. Colega, Los dos tocayo, sentados en el escenario, hablando de fútbol, mano a mano. fíjese. Bueno, es que el doctor Pedemonte, usted sabe bien que es aficionado al fútbol. Y el doctor Aranguis, tanto o más que el doctor Pedemonte. El doctor Pedemonte estuvo a punto de ser profesional, además. Claro. Y el doctor Aranguis, hincha furibundo de la Universidad Católica. Y ahí ellos confesaron su gusto, pues, su club. Qué bien. Así que fue una ceremonia muy agradable, muy grata. Y lo otro, que es un gran libro. Yo lo estuve leyendo. Es un gran libro que la gente lo tiene que leer. Es muy entretenido, además, está muy bien hecho, está muy bien redactado y tiene historias varias. Porque el doctor recorrió el mundo para hacer este libro.
Ok. En este programa vamos a llevar bastante material, un documental sobre la Fundación Jorge Caplan, el testimonio de un doctor ecuatoriano, entiendo, ¿no? Claro, Claro, porque en Fernando Ecuador Arasta. la cosa estuvo bien muy seria. Sí, También tenemos la entrevista al Chita Cruz, el homenaje al Chita Cruz. Tenemos una opinión del doctor, del jefe del área de salud mental del Gustavo Frique, por ahí lo tengo anotado, Pizarro, el doctor el Pizarro. doctor Pizarro. Y, por Claro. supuesto, vamos a hablar con el doctor Pedemonte en un programa especial acerca de su segundo libro, el segundo libro que se suma a este otro que fue el primero, obviamente. Derrotados por un virus. Claro, ese fue el primero. Son un aporte, que quede claro, son un aporte a ambos libros. Claro, exacto. Ahora el Usted doctor, tiene, y usted tiene el cierre de la jornada. con un gracias a la vida, claro. Gracias a la Gracias a la vida. vida, a cargo del hijo del doctor Pedemonte, que es un gran músico, pianista, que reside en Bélgica, entiendo. Sí, por allá está. Él le Benjamín. mandó como regalo, como homenaje a su padre, en el lanzamiento del libro, una grabación con una interpretación al piano de Gracias a la Vida. Con eso cerramos el programa, que va a ser muy entretenido. La Fundación Cardiovascular Dr. Jorge Caplan es una institución comprometida con la salud cardiovascular de todas las personas que viven tanto en la región de Valparaíso como en cualquier otra zona de Chile donde requieran de nuestro apoyo. Nació en 1992, primero bajo el nombre de Fundación Regional Pro Desarrollo de la Atención de la Patología Cardiovascular del Adulto y del Niño, para promover y fomentar la investigación y el tratamiento de las enfermedades cardiovasculares. Desde el 2009 lleva el nombre de Fundación Dr. Jorge Caplan Meyer, como un homenaje a su inspirador, quien realizó el primer trasplante de corazón en Chile y uno de los primeros en el mundo. Desde entonces, nuestra fundación desarrolla una amplia labor para tratar, rehabilitar y prevenir las enfermedades cardiovasculares que son la primera causa de muerte en nuestro país. En el 2014 creamos el primer centro de rehabilitación cardiovascular del país, con un equipo multidisciplinario y un modelo integral de atención con kinesiólogos, médicos, nutricionistas, psicólogos, enfermeras y TENS. Durante la pandemia de COVID, nuestro centro implementó un sistema de atención remota a través de la telerehabilitación, que ya venía desarrollándose algunos años y que ha permitido a cientos de pacientes mejorar su calidad de vida pese al confinamiento. Fundación Caplan también realiza una labor de extensión tanto hacia los equipos de salud a través de simposios internacionales, como hacia la comunidad en general, mediante el desarrollo de proyectos formativos, tales como creación de huertos escolares en poblaciones vulnerables y obras de teatro infantiles, que fomentan estilos de vida y alimentación saludables, además de conciertos musicales y conversatorios. En el área de capacitación y formación, Fundación Caplan creó un centro internacional especializado para la capacitación y entrenamiento del personal de salud prehospitalaria, Cardiotec, para mejorar los procedimientos de atención de los pacientes en emergencias complejas y de diferente tipología. Este es un organismo certificado por NAEM, National Association of Emergency Medical Technicians, de Estados Unidos, y en sus 5 años de vida, cientos de profesionales de las emergencias han sido capacitados. En el área de investigación y desarrollo, Fundación Caplan ha realizado importantes innovaciones para mejorar los procedimientos quirúrgicos a través del desarrollo de biomodelos diseñados e impresos en 3D. A partir de la pandemia, dada la urgencia nacional, Fundación Caplan produjo, con el apoyo de Corfo Chile, miles de elementos de protección personal consistentes en escudos faciales y también respiradores utilizando tecnología 3D con el objetivo de proteger al personal de salud de toda la región. En el área clínica, Fundación Caplan también realiza servicios quirúrgicos, tales como diversas cirugías cardíacas, entre las cuales destacan implantes de marcapasos y dispositivos de asistencia ventricular, además de procedimientos de hemodinamia, tales como angioplastías y coronariografías.
Consciente de las condiciones socioeconómicas vulnerables de nuestros pacientes, Fundación Kaplan mantiene una botica para proveer a los enfermos cardiovasculares de medicamentos a bajo costo y está construyendo un moderno edificio donde se emplazará la nueva farmacia. Fundación Kaplan está compuesta por un equipo humano de profesionales 100% comprometidos con la salud cardiovascular, el desarrollo científico y la educación, tanto para prevenir las enfermedades cardiovasculares como para preparar a los equipos de salud ante los desafíos actuales y futuros. Dentro del personal de salud que estaba a tu cargo, ¿hubo algún fallecido? Sí, los primeros meses de marzo y abril, que fueron muy traumatizantes, fallecieron 10 compañeros. 10 compañeros, 2 terapistas respiratorios, 2 enfermeras, un médico, un camillero, 2 secretarias, más o menos de lo que me acuerdo. Uno directo, un compañero que trabajaba conmigo en la emergencia y se había ido de vacaciones y no regresó porque estuvo cuidando de la mamá que estaba con COVID y se contagió. Y la esposa, que es médico, me contacta y yo le digo, él está enfermo, dile que venga. Él no quería venir, mando la ambulancia, lo mando a ver a la casa, le hago los exámenes, da positivo, lo meto a terapia intensiva y comenzamos a dar todo el tratamiento que podíamos. Y 2 días después de hacer todo lo que podíamos hacer, vemos que había que intubarlo y yo converso con él, le digo, Héctor, no da para más, compadre, no te puedo dejar así porque no estás mejorando, ya te hemos pronado, te hemos dado corticoides, te hemos hecho todo lo que podíamos hacer en ese entonces, hay que intubarte, hay que intubarte. Y él me dice, ¿quién me va a intubar? Yo te intubo, le digo, yo te intubo, no te preocupes, tú vas a ser la última persona que me vas a ver a mí y vas a ser la primera persona que vas a ver cuando te despiertes. Yo infantilmente le prometí eso. Y efectivamente yo lo intubé, hay varias cosas, me sentía yo intubado, 1.000.000 de gente, pero me sentía como, me imagino que se siente la presión cuando tú vas a patear un penal en un mundial. Y cuando lo iba a intubar, el laringoscopio comenzó a fallar y no se veía nada. Y ya el paciente estaba dormido y toda la cuestión. Pero no, muy tranquilo, muy calmado, cambiamos el laringoscopio, lo intubamos todo súper bien. Conectado a ventilador, los primeros días le fue maravillosamente bien, súper bien. Las primeras 4 o 5 días iba progresando. Ya después se sobreinfectó y bueno, 10 días después o 8 días después se complicó y falleció. Fue una experiencia muy traumática. No me mandaba de PP, yo no tenía personal, no tenía recursos. Entonces, ¿eso qué significó? Que yo a las 2 semanas, el 80% de mi personal estaba enfermo. El 80%. 90 personas, médicos, más o menos como 120 enfermeras, entre enfermeras, auxiliares de enfermería, terapistas respiratorios eran algo así como 40 tal vez. Fácil 250 personas. 2 semanas después, al 3 de abril, casi un año hoy, estábamos en emergencia, un solo enfermero, 2 residentes y yo. No había nadie más. Y lo más alto fue el 3 o 4 de abril. Fue lo más alto en atenciones, en ingresos, en contagios y en fallecidos. Y vamos a tener 600 fallecidos esa noche en toda la ciudad. Esa noche ingresé 25, 28 pacientes, todos COVID. Pero esa noche se me murieron 30. Se me murieron los que yo había ingresado un día antes. Se me murieron los que yo estaba ingresando. Se me murieron se me murieron más de los que yo había ingresado esa misma noche. No tenía camilleros y la cantidad de muertos que tenía era abismal. Tenía fácil 20 cadáveres. No tenía camas para poner a los pacientes porque los tenía en cadáveres, porque no tenía los camilleros. No había camilleros, no tenía enfermera. Entonces las personas que me llegaban no los podía poner en las camas de terapia intensiva porque tenía 3 fallecidos que no los podía coger nadie. Esa noche, que para mí fue fatídica,
Yo ya cansado, a las 2 de la madrugada, estaban en pleno el consejo directivo, como te digo, como que fuera el ministro, se llama el presidente de la Seguridad Social y el director nacional de la Seguridad Social, y yo voy ya cansado, ellos estaban ahí, sesionaban toda la noche, no sé qué hacían, porque decían que hacían, pero no se veía tanto acá. Me dice, ¿qué quieres? ¿Quieres personal? ¿Quieres EPP? ¿Quieres fármaco? ¿Qué quieres? Quiero que sea desde el hospital. No puedo seguir atendiendo así, tenemos que cerrar el hospital porque no estamos dando una atención digna. Está con nosotros don Humberto Chita Cruz. Lo queremos invitar al escenario. ¿Cómo cambió el mundo a 60 años del Mundial del 62? Humberto es un honor para nosotros, para todos, pero particularmente el autor del libro, mi amigo compadre, el doctor Pedemonte, es un futbolero de tomo y lomo, al igual que suscrito, así que con doble honor. Yo quería ver llegar a jugar el partido con el rival que nos tocara. Y todos querían jugar, pero habían 11. Lo que está haciendo ahora nuestro gran amigo, yo creo que se lo merece y mucho más para el bien de todo el país, toda la gente de acá, sobre todo de Viña. Desearle que salgan muchos más doctores que hablan, como dice, yo tengo un marcapaso. Decirle al doctor, ¿cuándo me pone el otro? Yo tengo privilegio de haberlo visto jugar, era niñito, pero tuve la oportunidad de verlo, era impresionante. Me pasó y yo agarré la camisa, me arrastró desde la mitad de la cancha hasta la área mía. Y de ahí salió el mito que le bajó el pantalón. La relación entre deporte y vida saludable, ¿cuánto es importante? Yo creo que el 100%. Mientras uno no tenga ningún problema de salud, lo que más se trabaja en el fútbol, el que más trabaja es el corazón. 82 tranquilo. Bueno, sí. Chita Cruz para nosotros es un ejemplo no solamente como futbolero, sino un ejemplo de vida, un ejemplo de lo que debemos hacer para tener un Chile cada vez más sano, más justo y que estemos todos más contentos de todas maneras. Así que le queremos dar de todo corazón las gracias por estar aquí, usted con su señora. También poder entregar un pequeño homenaje y el agradecimiento de la ¿Va a leer el libro? Sí, lo tengo que leer porque es interesante. Mientras más aprenda uno, más buenos consejos le puede dar a los niños. Quiero desearle la mayor suerte a la fundación del doctor Caplan y desearle que le vaya muy bien porque lo que hace es impagable. Lo variopinto que resultan las personas, los personajes, que el doctor con una gran capacidad intuitiva y humana pudo recoger, y me queda claro por lo que plantean los amigos del circo. Estamos aquí en el lanzamiento del libro escrito por el doctor Onelio Pedemonte, se llama Lo que el virus se llevó, y es un libro muy interesante porque el doctor Pedemonte, a través de su escrito, nos muestra no solamente cosas relacionadas con la pandemia desde el punto de vista científico, sino que también describe muchas vivencias de vida de él como médico, como deportista, como ser humano, contactándose con diversas realidades, los inmigrantes, y mucha relación con su pasada, su estadía en Europa, donde él se casó y ha tenido 4 hijos. Y en ese sentido nos invitó a nosotros a participar un poco en contar nuestra experiencia en lo que ha sido la implementación de distintas intervenciones a nivel de pacientes, a nivel de funcionarios, para poder sacar adelante la salud mental de la población durante la pandemia. En ese sentido ha sido una gran experiencia estar aquí. Hemos conocido a nivel comunitario personas que trabajan en el mundo del circo, y además se ha hecho un hermoso homenaje a Humberto Chita Cruz, que es un exfutbolista que participó en aquella hazaña del Mundial de 1962. Así que ha sido una gran experiencia y todos los presentes están muy contentos. ¿Qué tal, amigos de Internet? Estamos de nuevo, el cartero se llama, está de nuevo con el doctor Pedemonte. Esta vez
para conversar de su nuevo libro y del lanzamiento, la ceremonia de lanzamiento del libro, que fue todo un acontecimiento en Viña del Mar. El cartero llama A estuvo presente. Nuestro enviado especial, Roberto Mario Gas, cubrió las alternativas de ese evento. Roberto Mario Gas, con la palabra, para presentar al doctor Pedemonte. Siempre un agrado compartir con el doctor Pedemonte. Fue una ceremonia muy atractiva con gente muy importante, doctora. Yo quizás no conversamos mucho los 12 días porque había tanta gente, pero fue un lanzamiento muy atractivo, muy importante, sobre todo que usted hizo participar a Humberto Cruz como respaldo para la ceremonia y a Eliana Bush, o sea, dos personas mayores de 80 años que usted le hizo un reconocimiento al momento de presentar su libro. Sí, así es. Yo creo que por varias razones, Roberto. Primero que nada porque hemos estado enfocados única y exclusivamente en la pandemia, en el COVID-19, y nos hemos despreocupado un poco de los problemas crónicos que nuestro país tiene con respecto a las enfermedades crónicas no transmisibles, que debemos dar señales a la población de que hay que cuidarse de eso. Cuidarse como se han cuidado Humberto Chita Cruz y la señora Eliana Bush. Probablemente Humberto Chita Cruz, para el público de futbolero, es extremadamente conocido, pero la señora Eliana Bush tiene sus méritos. Ella corrigió, no tiene 87 años, tiene 88 años. 88, claro. Y a los 88 años, ella nada y es campeona panamericana y ha tenido medalla a nivel mundial de natación, lo que es un mérito. Entonces ellos son verdaderos ejemplos para la juventud, para cualquier tipo de edad, los mayores, la tercera y cuarta edad, de cómo hay que llevar una vida ordenada para poder prolongar la vida sin enfermedades, y en el caso de la señora Eliana Bush, y hasta hace muy poco, porque la hija de don Humberto Chita Cruz nos contaba que hasta hace muy poco él jugaba pichanga de una manera bastante activa y competitiva, y se caía y se paraba, y él ya tiene 82 años. De tal manera de que ambos son verdaderos ejemplos para todos nosotros de poder llegar a esta edad de esa forma. Y la Fundación quería tenerlos a ellos como espejo para todos los jóvenes, adultos, mayores, que se fijen en ellos, porque ellos son verdaderos símbolos de nuestro país. Doctor, yo quiero destacar algo. El libro, por supuesto, es una gran contribución a la medicina en relación al COVID-19, pero es un gran aporte a la literatura también, porque hay sectores del libro, áreas del libro, en que usted hace recuerdos personales con personajes entrañables, como por ejemplo Don Clodomiro, los hermanos Valencia, los hermanos Pereira, el payaso Tarugo, que claro, algunos podrían decir que tiene que ver un circo, que tienen que ver estos personajes con el COVID-19, pero tienen que ver, ¿no? Efectivamente, bueno, empezando por mi amigo Clodomiro, ¿no? Porque él fue un entrañable amigo, un poquito mayor que yo, que padecía de una enfermedad congénita de la cadera, y no podía jugar fútbol como nosotros, entonces se dedicó a ser entrenador. Y como entrenador fue bastante virtuoso porque era comprometido y trataba de hacernos jugar cuando éramos jóvenes de la mejor forma. Desafortunadamente la historia termina mal, porque después del golpe de Estado él desaparece. Y para mí ha sido siempre una tristeza que guardo hasta el día de hoy, porque verdaderamente éramos muy cercanos. Respecto a los otros personajes, bueno, tienen que ver un poco con lo que han sufrido o han padecido por esta serie de restricciones que han habido en torno a la pandemia. Entonces, todos otros personajes son personajes del mundo del circo, pero pueden ser del mundo de la cultura, del teatro, o de otros ambientes que han estado con turismo incluso. Incluso el mismo ambiente deportivo, ¿no?
que estuvieron bastante restringidos en cuanto a actividad y que perdieron muchas posibilidades de emprendimiento, de poder ganarse su vida como ellos lo saben hacer. Sin embargo, restringidos por ello, tuvieron que abandonar su actividad y dedicarse a cosas menores, cosas que no estaban acostumbrados a hacer. Y eso yo trato de retratarlo en el libro. Y muy bien retratado. Es un aporte literario, diría yo. Usted habla sobre las enfermedades crónicas, que el COVID, dice en su libro, son enfermedades que se van a perpetuar y van a perdurar, los problemas de enfermedades crónicas no transmisibles. ¿De qué estamos hablando, doctor? Bueno, lo que sucede es que nuestro país, un país que está emergiendo, está cerca, saliendo de su desarrollo, acercándose al desarrollo, padece los problemas de los países desarrollados, que tienen una cantidad importante de problemas de salud que tienen que ver con las enfermedades cardiovasculares en particular, y que que son las principales causas de muerte. Mucho más que que ha producido el COVID. O sea, en el libro se señala que en un año, en personas menores de 70 años, 65 años, mueren 20 veces más por estas enfermedades que por el COVID. De tal manera que no podemos despreocuparnos, no podemos sacar el foco de esos problemas. Y eso se conoce en la jerga médica como enfermedades, yo creo que todo el mundo lo puede entender, enfermedades crónicas no transmisibles. O sea, el virus es transmisible, ¿no? No transmisible. Y ahí nos enfocamos también a otra patología importante que son el cáncer, que pasó a ser la principal causa de muerte en nuestro país, porque la gente no consultó, y todas aquellas secuelas de la pandemia, como es, por ejemplo, todos los problemas de salud mental, que nosotros los vivimos y los sentimos cada rato, de lo que está pasando alrededor nuestro, de la gente que han sufrido trastornos de sus conductas diarias y que han provocado alteraciones mentales importantes en todos los grupos etarios. Y por último, al final del libro, trato también de retratar un problema que también está en boga, que es el COVID prolongado, o sea, que el COVID que dejó secuela o que de alguna manera se sigue manifestando en el tiempo y las personas se sienten minusválidos, se sienten disminuidos en sus capacidades. Entonces, todos esos temas están tocados especialmente en la segunda parte del libro, donde hablamos de enfermedades crónicas no transmisibles. Aparte de las enfermedades crónicas no transmisibles, hay capítulos dedicados a la salud mental, como bien dice usted, y a la obesidad, que también son factores que, digamos, intensifican la gravedad del COVID-19. Bueno, la obesidad en nuestro país es un tema grave desde el punto de vista de la salud pública, porque los parámetros que nosotros exhibimos a nivel nacional, desde el punto de vista de la obesidad, son muy alarmantes. En caso de los niños, por ejemplo, estamos entre los 2 o 3 países con más obesidad infantil, lo que significa que esos niños, la mayor parte o la mayoría de ellos van a ser obesos con enfermedades que llamamos metabólicas cuando sean grandes y van a tener enfermedades cardíacas precozmente. Y el grupo que llamamos obesidad y exceso de peso, en nuestro país el 74% de los habitantes de nuestro país. De tal manera que ahí tenemos que enfocarnos un poco para disminuir los factores de riesgo que conlleven a una enfermedad cardiovascular. Y ahí yo tengo que poner un poco a la Fundación Cardiovascular Jorge Kaplan, que yo tengo el honor de dirigir, en que nos hemos propuesto desarrollar proyectos que permitan prevenir las enfermedades cardiovasculares. Se escucha ruido porque estoy cerca del hospital y se sienten las ambulancias. Tengo que estar siempre cerca del hospital, ¿no? No se preocupe porque es ad hoc, o sea, estamos hablando justamente está relacionado.
Oiga, doctor. Y porque sigo trabajando, ojo, porque algunos piensan que no sigo trabajando, porque sigo trabajando. Así son los doctores. Sí. Oiga, doctor, otra cosa que causó impacto, que a raíz del tema de la pandemia, usted habla que se va a transformar en una pesada carga para la salud pública de nuestro país, porque va a tener que priorizar los recursos tarde o temprano. Si ya hoy día está con alguna falencia, o sea, se viene entonces un futuro más o menos oscuro, digamos. Es que resolver este problema, lo que yo he señalado en el libro se llama Lo que el virus se llevó. En realidad, es una analogía a lo que el viento se llevó. O sea, lo que pasó en la guerra de la secesión de Estados Unidos es que después de eso cambió. Y ahí donde Caleb O'Hara dice, mañana será otro día. Mañana será otro día. Al final del libro. Al final del libro, después de la pandemia será otro día. Entonces ahí hay un juego de palabras, en definitiva. ¿Por qué? ¿Por qué va a ser otro día en el caso nuestro? En el caso de ellos a lo mejor era más esperanzador. El caso nuestro es más desesperanzador. Porque en el caso nuestro, lo que vamos a tener es que hacernos cargo de aquellos pabellones que se suspendieron, de aquellas consultas que no se hicieron, de aquellos enfermos que no se trataron, de las personas que consultaron tarde y que no llegaron al momento oportuno al hospital. Vamos a hacernos cargo de eso. Y las cifras son enormes, no son cifras que yo invente, son cifras que el propio Ministerio de Salud señala. Hay más de 2 millones de consultas en listas de espera. Es una cosa inmensa, tremenda. Y eso evidentemente no es posible hacerse en un año, ni en 2 años, ni en 6 meses. Eso va a requerir una estrategia muy importante, que yo creo que las autoridades la están pensando. De hecho, yo estuve la semana pasada en MinSal, en un webinar, con respecto a estos temas, y están pensando cómo planificar esa avalancha de pacientes que se nos vienen, que los teníamos antes, pero que se exacerbaron con la pandemia. Doctor, ¿y es posible abrigar la esperanza de que alguna vez podamos convivir con el COVID-19 de la misma manera que convivimos con la influenza o con la neumonía o con otras enfermedades? Bueno, yo en eso primero no soy especialista en epidemiología, ni tampoco en infectología, pero lo que estamos viendo con el COVID, y sí estoy informado, es que se está transformando esta pandemia en algo endémico que vamos a tener que aceptarlo. Y lo que yo puedo decir para tranquilizar a la gente, porque evidentemente en el libro hay momentos de mucha intranquilidad, y después la podemos comentar, que hoy en día la manifestación del COVID-19 en la mayoría de la gente es leve o moderado. Hoy día lo que estamos viendo es que no tenemos una avalancha en las unidades de cuidado intensivo que yo dirijo, por lo tanto estoy claro que no es así, porque los pacientes graves que observamos en las primeras olas ya no son de la misma magnitud. Y aquí pueden haber pasado 2 cosas. Una, y nosotros creemos, en el libro sale claramente certificado eso, de que, bueno, la vacunación ha sido importante, pero también tenemos que darle también tenemos que pensar que las nuevas variantes también, y eso ha sido siempre una tendencia en estas grandes pandemias, son menos mórbidas, como llamamos nosotros, o sea, producen menos enfermedad. Y eso no significa que tengamos que descuidarnos. Y en el libro sale claramente que tenemos que seguir adquiriendo aquellos elementos que nos comunicaron las autoridades respecto a la prevención. ¿Cuál es el lavado de manos? ¿Cuál es el alejarse de las personas enfermas? Que las personas enfermas usen mascarilla. Yo le doy importancia también a tener una buena salud oral y también a mantenerse físicamente en condiciones. Ojalá
también con un buen nivel de defensa, de inmunización, para de esa forma afrontar esto como una enfermedad, como usted dice, Ernesto, llevadera, en que no tengamos que estar siempre asustados, porque es una de las cosas que ha provocado esta enfermedad, y poder hacer las cosas o los preocuparnos de las enfermedades de las cuales nos hemos preocupado poco. Doctor, este libro está tan bien hecho, está tan bien trabajado, está tan bien investigado el tema del COVID, porque yo no podría decir lo mismo de un libro que haya hecho un médico acá sentado en su despacho y hablar de los pacientes que vio acá. Usted se dio el trabajo 2 veces de ir a Europa, a recorrer los países y ver cómo era la situación que estaban viviendo allá, en otro continente, en otras condiciones sociales, económicas, y resulta que la conclusión que usted saca es que Chile estaba mejor parado que muchos de los grandes países, que países súper desarrollados. Bueno, eso es verdad. Ahora, ¿cuánto nos ha funcionado a nosotros y cuánto nos funcionó a ellos? Ahí tengo mis dudas, porque respecto a la... Yo estuve en estos 2 periodos, bueno, en el libro cuento mi pasar por Italia, donde la enfermedad en la primera ola fue tremendamente agresiva, dramáticamente agresiva, y la verdad las cosas que me llamó la atención que la cotidianeidad de, por lo menos la ciudad donde yo estuve, que fue entre Venecia y el Friuli, cerca de donde estuvieron nuestras estrellas allá en Udine, Alexis Sánchez y otros, en ese lugar al menos se observaba, la observancia de estas medidas restrictivas eran mucho menores. Y particularmente, y una cosa que yo creo que fue un error que nosotros cometimos, particularmente los adultos mayores. Uno veía, en cualquier horario en realidad, veía con medidas de preventiva que los adultos mayores se movilizaban, hacían ejercicio, estaban más activos que nosotros. Entonces, sumando y restando, claro, nosotros tenemos un récord en vacunas, pero a lo mejor en aquellas medidas que ayudaban a mejorar la defensa y la prevención de las enfermedades, a lo mejor los europeos lo hicieron mejor. Entonces, sumando y restando, llegamos a una especie de igualdad, de empate a 0, como diríamos desde el punto de vista deportivo. Pero en las consecuencias económicas que ha tenido el virus en nuestro país, la estamos viviendo, también en otros países la están viviendo, han sido fuertes para todo el mundo, diría yo, no solamente para Chile, sino para todo el mundo. Bueno, este es su primer libro, Derrotados por un virus. Habla un poco también de que algunos no tuvimos las herramientas, no estábamos preparados, ¿no? Ahora, el segundo libro, y digamos que el primer libro se distribuyeron más de 3.000 ejemplares, o más, no sé si me equivoco, lo cual constituye un éxito, un verdadero éxito, porque la cifra de venta de libros en Chile es bastante baja. Ahora yo tengo una curiosidad, sí, doctor. La portada, ¿quién la diseñó y qué significa? En realidad, la portada la diseñó alguien que trabaja conmigo en el sur. Yo soy oriundo, como sale ahí, de la ciudad de Copihue, y trabajo con una diseñadora que también por el virus tuve que cambiarse. Ella es de Puente Alto y se fue a vivir allá al sur para obtener mejor calidad de vida. Ella es diseñadora y hizo esta gráfica, que en el fondo significa que el virus afectó tanto a niños como a la mano pequeña. La mano pequeña, niños como adultos. Y lo afectó no porque haya provocado la enfermedad en niños y adultos. Todos sabemos que los niños fueron bastante protegidos. Pero hay cosas que sucedieron en los niños, y lo que remarco un poco en el libro, tanto en los niños como en los adultos, ocurrieron cosas que no tuvieron que ver con la infección, sino que tuvieron que ver con las consecuencias. Y una de las consecuencias de los niños, más grave a mi modo de ver, es que hayan dejado de ir al colegio.
Doctor, antes de hacer el enlace con usted, venimos de ver con Ernesto un vídeo de la Fundación, de todos los beneficios que ofrece, que presta, y veníamos de ver a Fernando Aroca. Venimos de ver a Fernando Aroca, el médico guayaquileño, ecuatoriano, que hace un drama, realmente drama, como se vivió en Guayaquil el problema del COVID, que faltaban camas para poder atender a la gente porque estaba llena de muertos. Fue espantoso lo que se escucha de él y que habla muy emocionado. Bueno, Roberto, en el primer libro hablo de un amigo de la Lombardía, de Milán, donde el libro del sector de Bérgamo, donde el libro realmente golpeó fuertísimo. En ese primer libro hablaba yo de que en el diario de Bérgamo normalmente tenía media página para los obituarios. A los 15 o 20 días del COVID, eran 10 páginas de obituarios. 10 páginas de obituarios de ciudadanos de Bérgamo, país, una ciudad de Italia. Y esto me lo contó un amigo. Yo he tenido muchos amigos en mi trayectoria, italianos, de cual que guardo una gran amistad hasta el día de hoy. Y entonces, en este otro segundo libro, dije yo, no puede quedar la idea, no puede quedar la idea de que esto fue, como dijeron algunos, una gripiña. No, esto no fue una gripiña. Esto fue realmente una enfermedad severa. Y lo que cuenta el amigo Aroca, de una tierra que yo tengo entrañable afecto y amistad, de Guayaquil, lo que cuenta el doctor Aroca es algo que sucedió y que no podemos olvidar y no podemos repetir. Es por eso que lo puse en este segundo libro, para que la gente no se olvidara que pasamos por momentos terribles y que Chile pasó por momentos difíciles, pero nunca tan dramáticos como los que vivieron en Guayaquil. Yo quiero, doctor, insistir en recomendar este libro, Lo que el virus se llevó, porque no solamente hay aspectos de medicina, es muy entretenido. Yo me reí mucho con la historia de los hermanos Gianelli, por ejemplo. Es una anécdota muy sabrosa. Efectivamente, bueno, eso tiene que ver con que, bueno, en mi pueblo, yo soy oriundo de Copiapó, como ya lo he repetido, existe una familia de artistas circenses. No una, sino 6 o 7 familias. Valencia, bueno, el más conocido de todos, el más conocido de todos es Ruperto, ¿eh? Pero Ruperto y la Rupertina, que aparecen en distintos canales. Bueno, ellos son familiares, la mayor parte de ellos son familiares de él. Uno de los payasos más importantes pariente de Ruperto y de la familia circense es justamente un ex trapecista, porque después fue payaso. En ese momento el circo de mayor relevancia era el circo de las Águilas Humanas, que funcionaba en el Teatro Caupolicán. Y había ahí un empresario, Enrique Venturino. Enrique Venturini, muy conocido, y que por supuesto, como le empezó a ir mal, todos saben que terminó mal el Teatro Caupolicán en esa época, inventaba cosas, y dentro del periodo de invierno sobre todo, él hacía espectáculos circenses. Y para todos nosotros, jóvenes, era una sospecha que siempre venían artistas circenses de otras latitudes del mundo, la cosa que no era tan cierto, no era tan verdad. Y era todo un montaje que en ese tiempo era fácil hacer. Hoy día sería muy difícil hacer. Claro, era relativamente fácil hacer. Y bueno, y él era muy creativo y claro, inventó que estos muchachos de apellido Pérez y Muñoz
eran italianos, con apellido italiano. Hermano Llanel, y lo llevó al aeropuerto para hacerlo bajar de un avión. Exacto, exacto. Oiga, de Italia, doctor, ojo, no era cualquier línea aérea, de Italia. Era la Italia, claro. Muy bueno. oiga, doctor, entre otras cosas, ya pasando un poco esta anécdota que nos hizo reír, hay casos tan potentes, aparte de toda la gente que murió, como el de la propia primera línea de ustedes, de los médicos, de los hospitales, las enfermeras, como dos enfermeras universitarias y un joven colapsado, superado por lo que estaban viviendo, se autoeliminaron. O sea, a tal grado llegó el problema que no solo el problema era intubar a una persona, no, el problema también estaba en quién me atendía. Bueno, eso pasó cerca de mi hospital, el Hospital Fricke. Desafortunadamente, en ese periodo de tanta enervación, tantos sustos, tantos temores, tantos apremios, tanto trabajo físico, tanta esfuerzo mental, hay gente que no pudo tolerar eso, no soportó eso, y claudicó. De una manera la más dramática de todo es cuando se autoeliminan, ¿no? Eso es lo más dramático, especialmente cuando son jóvenes. Y yo quise resaltar eso porque de alguna forma uno tiene que rendirle un homenaje al trabajo en equipo de la gente de los hospitales que mantuvieron la serenidad, la calma, la tranquilidad y pudieron abordar a estos pacientes de una manera exitosa. Y efectivamente al inicio, Roberto, no era tan fácil, don Ernesto, decir que uno trabajaba en un hospital porque habían tantos temores y habían tantos prejuicios respecto a que nosotros íbamos a llegar, y le puedo contar anécdotas, pero íbamos a llegar de los hospitales infectados y podíamos infectar a los demás. Y yo seguí trabajando, como lo cuento en el libro, a pesar que podía no haber trabajado, pero yo seguí trabajando. Pero me pasaba que, no voy a decir dónde vivo y dónde, que en el edificio de mi departamento, la gente, me veían en el ascensor y la gente no se subía conmigo al ascensor. Porque temían que uno que venía del hospital pudiera generar un contagio y podía traer el virus. Entonces, todas estas fábulas que de alguna manera se fueron creando por el miedo de la gente, yo creo que afectó a la salud mental de todos. Ay, sí. Doctor, hay un punto que usted toca en el libro, que es el de la inversión en ciencia y tecnología, que parece ser un ítem bastante reacio para las autoridades chilenas. Bueno, eso lo toco en los dos libros, yo creo, porque sí. En definitiva, nosotros, y yo creo que estamos afrontando algunos problemas parecidos, ¿no? Nosotros tenemos que no solo vivir, creo yo, del mercado, porque cuando las cosas cuestan más barato afuera, nosotros las compramos y con eso quedamos tranquilos y las consumimos. Eso pasó durante este periodo, ¿no es cierto? Vivimos una época de gran consumo y teníamos dinero y lo comprábamos, pero hay cosas que no se pueden comprar y tenemos que producirlas. Y una de las cosas que no pudimos comprar, bueno, sí, efectivamente se compraron, pero que no pudimos producir, fueron las vacunas. A pesar de que nosotros teníamos una incipiente industria de vacunas hace unos 20 años atrás, pero nos dijeron, no vamos a invertir en medicina, y este es el enfoque que yo quiero darle, no vamos a invertir en medicina porque nosotros lo podemos comprar, tenemos dinero para comprar, y por lo tanto vamos y lo vamos a comprar. Y en esta batalla por adquirir las mejores vacunas, o los mejores medicamentos, los mejores tratamientos, competíamos con todo. Y yo creo que tiene que haber un cierto grado de sustentabilidad y de autonomía. Y hoy día estamos hablando no solamente de autonomía en
en aspectos de la ciencia, sino que estamos hablando hoy día, con los problemas que están pasando, de la autonomía alimentaria, por ejemplo, de la autonomía energética y de otro tipo de autonomía que tenemos que prepararnos, porque el mundo que viene, como dijo Scarlett O'Hara, mañana será otro día. Mañana será otro día. Oiga, doctor, usted por ahí también, es tan largo su recorrido dentro de este libro, que también se acuerda de Tabaré Vázquez, su colega, 2 veces presidente de Uruguay. Y Tabaré Vázquez, que el segundo mandato lo ejerció estando muy enfermo. Y usted destaca que Vázquez nunca dejó de ir a asistir a sus pacientes oncológicos. Exacto. Bueno, él es realmente un político, un médico también, pero de un compromiso increíble con sus pacientes, porque a lo mejor Uruguay, que es un país más pequeño, pero debe tener tantos problemas como nosotros, él pudo ejercer la medicina durante la gestión presidencial, o sea que ahora se ve casi imposible de hacer. Pero lo bueno que él hizo, a pesar que justamente él es oncólogo, era oncólogo y falleció de cáncer, pero él quiso señalar, al final de sus días, reunió una serie de saludistas de América Latina y quiso dejar un legado diciendo: preocupémonos de hacer diagnósticos precoces de cáncer, preocupémonos del cáncer para que la gente no fallezca de cáncer, y eso lo hizo a través de un paper científico, nosotros llamamos un documento científico publicado en una revista científica, señalando que las consultas por cáncer, los tratamientos por cáncer estaban disminuyendo de manera tan dramática que si no nos preocupamos de eso íbamos a tener un aumento importante de los cánceres. Y efectivamente Chile en 2020, 2021, no sé qué va a pasar ahora en adelante, la principal causa de muerte es el cáncer. De tal manera que Tabaré Vázquez hizo una contribución para su país como presidente, y a eso también lo destaco, pero también para la medicina, dejándonos una advertencia de lo que podía pasar. Desgraciadamente, él y su señora padecieron cáncer y fallecieron, uno directamente de la enfermedad y la señora de un accidente cerebrovascular. Doctor, también sí, se pudo adelante, dar se pudo dar también el privilegio de ser el país en Sudamérica con menos problemas de COVID. Uruguay siempre estuvo bien protegido en ese sentido. Al inicio, al inicio, Sí, al inicio. y después, como todos los países, ahí incluso como este libro uno lo escribe antes, yo tampoco me atrevía a pronosticar un poco, pero por ejemplo, hay algunas cosas que no son tan ciertas como dicen en el libro. O sea, por ejemplo, uno pensaba que algunos países podrían verse protegidos o pudieron haber evitado la enfermedad, como por ejemplo las islas, Nueva Zelanda y Australia. Sin embargo, se tardaron un poco más en llegar y llegaron igual, ¿no? Hay varios países en esta condición. En Vietnam pasó exactamente lo mismo, o sea, cerraron su frontera. O sea, para decirte una cosa más técnica, aquellos países que dedicaron todo su esfuerzo a COVID cero COVID, no les resultó a ninguno de ellos. A ninguno de ellos les resultó, porque estamos en un mundo globalizado, como dice la primera parte del libro, tan globalizado, hay tanta interacción entre los países, hay tantas relaciones comerciales, culturales, etcétera, que es imposible cerrar un país. Lo que lo ha hecho un poco, pero también con un impacto importante, ha sido China. Pero China tiene un régimen político que permite hacer eso, pero aquellos regímenes que viven en democracia no lo pudieron hacer, de tal manera de que de alguna manera ningún país casi se salvó. Yo diría que los países menos afectados, y eso también tiene que dejarnos una enseñanza, son los países más pobres, donde están acostumbrados a tener pandemia, donde están acostumbrados a tener epidemia. Ellos reaccionaron de una manera mejor que nosotros, y hay países que realmente
tuvieron poco COVID. Pero Uruguay, por volver a Uruguay, en primer año hubo muy poco y después prácticamente igualó las cifras nuestras. Porque su población es pequeña y las tasas de ellos son elevadas. Doctor, nos está pillando el tiempo. ¿Dónde pueden encontrar este libro las dos libros, las personas? Hoy por hoy en la Fundación Cardiovascular, pero ya lo vamos a distribuir. Creo que el primer libro todavía está distribuido, no recuerdo bien la distribuidora, pero en la Fundación Cardiovascular de acá en Viña del Mar está y lo vamos a comenzar a distribuir. También los que quieren verlo por vía digital, está también a la venta en la página web de la Fundación Cardiovascular Dr. Jorge Kaplan. El libro hay que leerlo. Hay que leerlo porque es distinto y además es muy educativo, es como muy académico el trabajo. Y está escrito en un lenguaje muy sencillo que llega a cualquier persona. Por todo. Claro. Me alegro que les haya gustado, Roberto y Ernesto. Antes de despedirnos, No estuvo sábado y domingo leyendo. Antes de despedirnos, nos queda un minuto. Vamos a terminar este programa agregando un gracias a la vida, ¿no? A cargo de su hijo, que está en Bélgica, claro. Entiendo. Exactamente, mi hijo es concertista en piano, tiene 24 años y también ha sufrido el COVID, pero bueno, ahí está haciendo el empeño porque hacer música en nuestro país cuesta mucho. Yo me despido, ha sido un honor tenerlo nuevamente. Un placer. Felicitaciones por el libro. Yo insisto en que es un aporte a la medicina y a la literatura. Gracias. Gracias, Roberto. Hasta la vista, autor. Hasta la... Ok.
Periodistas Unidos presentaron El cartero llama a... Un espacio de libre conversación. Producción Roberto Mario Gax. Edición Ernesto Olivares Perque. Locución Marcos Castañeda Díaz. Nos vemos de nuevo el próximo miércoles con otro invitado estelar. Muchas gracias. Hasta la próxima semana.